Ujú. Oye, Todas hablaste son válidas. del futuro histórico. ¿Tú crees que la historia se repite? Como que es una pregunta No, frecuente de un debate. no. Así de huevos no. A ver, sí, La porque unos historia nunca dicen se que se repite, repite, otros dicen que no se repite, pero rima. pero rima. No, Sí, sí, no, sí. A ver, cuéntame, cuéntame. no. Mira, eh, la historia no se repite, la historia no rima, la historia... imagina que pones un chango en una máquina de escribir. Eso es la historia. Ujú. O sea, de vez en cuando puede ser que salga una palabra, pero no Pero no es representa todo. exacto. O sea, puede salir la palabra para varias veces porque el chango le picó a ese tipo de sets, Ujú. de keys, y salió, ¿no? Que tal vez... Ah, salió en la misma parte del párrafo. Es una coincidencia. Son cosas Ujú. que coinciden. La historia nunca es físicamente imposible que se repita y es físicamente imposible que rime. O sea, no pueden pasar cosas por la misma razón histórica. El hecho de que pasaron la revolución y la independencia 100 años uno de otro no tiene nada que ver con un ciclo universal, no tiene que ver con el Bactún 13, no tiene que ver con nada. El hecho de que se repiten patrones históricos no tiene que ver con que se repite la historia. Tiene que ver con un set hiper específico de situaciones que vivían un set hiper específico de seres humanos en ese momento, ¿no? Porque hay muchos historiadores, en específico los americanos, que a mí se me hace un grave error consumir tanta historia norteamericana sin consultar fuentes autóctonas. Por ejemplo, consultar la historia de México a través de grandes historiadores ingleses han detallado la historia de la Revolución Mexicana. Sí. Grandes historiadores y embajadores, gente que estuvo aquí en Inglaterra, han relatado un chingo de cosas acerca de la Revolución Mexicana. Yo creo que los historiadores ingleses han tenido todavía más participación en la Revolución Mexicana que muchos historiadores mexicanos. Pero ellos ven las cosas a la inglesa. Ellos van a dar razones a la inglesa. Porque es imposible separarse uno por completo de lo que escribe. Es Ujú. imposible, imposible la objetividad. Eso no significa que no se tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Pero, o sea, el hecho de que a ti te interese estudiar un tema no significa, pues no significa que no vas a tener, o sea, ya desde ese punto en el que te interesa estudiar un tema ya tienes una postura, ¿no? Entonces, hay muchas veces, en específico en el caso de los americanos y de los ingleses, bueno, de la historia europea en general, meto a los americanos en lo europeo porque, pues, por ciertas cuestiones, pero ya después si quieres hablamos de eso, pero el problema es que ellos generalizan todo, porque lo ven como su esfera, su burbuja de gente blanca y cómo todo se relaciona con ellos a través del mundo. O sea, no ven a los pueblos autóctonos como pueblos pensantes. Generalmente son cosas que le suceden a los salvajes. Sí. Sí, Y sí, sí. ese es un grave problema. Entonces, siempre, por ejemplo, lo que me decías de que si la historia se repite o rima, no. Muchas veces este tipo de historiadores, que son muy buenos, pero para su gente, Ujú. ven todo general. Y el problema es que hay que matizar las cosas, hay que poder entender cuáles son las posturas de los ciertos actores históricos, de la gente que vivió en el tiempo histórico, hay que ver quiénes participaron, por qué cuestiones, la economía no es la misma en Alemania que en Francia, por qué tendríamos cuestiones económicas como principal factor, por ejemplo, en las guerras, o sea, en las guerras de la revolución. Eso es una postura muy eurocentrista. Había Ujú. muchos otros problemas que hervían por debajo de la gente en el tiempo de la Revolución Mexicana. Muchos otros factores, aparte del económico. Sí, sí juega un papel, pero no lo es todo. Entonces,
el hecho de que la historia puede ser que se repita para mucha gente es justamente por la capacidad de nosotros changos sin pelo de poder encontrar patrones en cosas que no lo tienen. Le vemos cara a la luna. No tiene cara a la luna. Le vemos rimas a la historia. Tampoco lo tiene. Son cuestiones muy diferentes. Está chido explicarlo en lo general y explicarlo de esa manera tan general. Por ejemplo, en TikTok está increíble, está chingoncísimo ser general, no meterse específicos. Que la verdad a la gente no le importa. Si quieres aprender más o menos quieres interesarte, quieres investigar, está chido, da el tema en general. Ya, si los demás quieren formar su opinión histórica, es su deber, no el mío, no el de otros historiadores, no el de tu maestro de la escuela, formar tu criterio. Tú tienes que investigarlo. Tienes que crearte tus propias ideas, tienes que debatir tus definiciones, tienes que contrastar tu manera de ver el mundo con cómo es el mundo.